Dios te bendiga esta hermosa mañana. Que la misericordia de Dios sea sobre cada uno de nosotros. La Biblia dice que para el que cree todo le es posible. Porque servimos y creemos en un Dios de lo imposible, ¿verdad? Porque para Él nada es imposible. Y al que cree todo le es posible. Si tú estás viviendo una situación que no puedes resolver, bueno, dásela a Dios. Confía en que Dios sí puede resolver ese problema. La Biblia nos enseña acerca de casos difíciles, donde se requiere de un milagro, donde la ciencia no puede hacer nada, donde el ser humano no puede hacer nada, y aparece Dios en escena y nos ayuda en todas las cosas que nosotros creemos que Él nos puede ayudar. Así es que creamos en el Señor, creamos que a través de los méritos de Jesucristo podemos recibir lo que pedimos. Amén. Hablemos del libro de Hebreos esta mañana. Quiero hablar de un pasaje de la Escritura que nos ha hecho mucho daño por su mala interpretación o por no leer totalmente la Biblia, o no leer totalmente al menos el libro de Hebreos. Hace algunos 32 años andaba yo evangelizando y me encontré en un lugar remoto, me encontré a un hermano avanzado de edad, quizás de unos 65 años, y me decía, al yo hablarle de Cristo, con mucha tristeza en su corazón, me decía: hermano, mis hijos van a la iglesia, pero yo ya no puedo, me dice. ¿Por qué no puedes? Le digo, porque pues la Biblia dice que en el libro de Hebreos que si yo soy cristiano y peco y me alejo de la iglesia, ya no hay más sacrificio para mí, me dice. Y me lo dice con mucha tristeza. En su corazón se podía reflejar en su rostro el deseo que él tenía de seguir a Dios. Pero le habían enseñado este pasaje de la Biblia, que él ya no se podía reconciliar con Dios, que de hecho la palabra reconciliar con Dios no debería de usarse en la Biblia, porque quien nos reconcilió con Dios es Cristo. Cristo nos reconcilió ya con Dios, ¿verdad? Pero a veces usamos esos términos que, pues, no sé ni cómo aparecieron por ahí. Amén. Porque la verdad es que la Biblia nos enseña que el Señor, en el libro de Hebreos precisamente, murió por nosotros de una vez y para siempre. Hay una esperanza, a pesar de que pecamos, porque todos pecamos, todos. Y yo alentaba el corazón de este hombre y le decía: hermano, pero es que todos fallamos, todos pecamos, todos nos deslizamos. La Biblia dice en el libro de Gálatas de que si tuviéramos alguna falta, los espirituales, restaurarle, dice, con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo. Pero el hombre estaba tan mal enseñado que él me decía que no, y no quiero ser exagerado, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Y me habló de este pasaje del libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26, en donde dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y empezó a hablarme de ese pasaje. Y casi me convence, me empezó a dar tristeza a mí también. Porque yo era un neófito, era nuevo en el ministerio, en la iglesia. A mí me mandaron como al año de ser cristiano, de haber venido al Señor, me mandaron al ministerio. Quizá ya no me querían en la iglesia, ¿verdad? Pero
me mandaron a un lugar y luego a otro, y luego me entregaron una obra. Bueno, me entregaron una iglesia vacía, totalmente vacía, donde por 6 años había estado ese templo desocupado, debido a que pues una persona que había estado ministrando allí se volvió brujo. Oiga esto, lo que hay en la viña del Señor. Entonces, cuando este hombre me citaba esa cita, me empecé a preocupar y dije, bueno, voy a ir a leerlo, dije yo, porque esto es preocupante, pensar que si pecamos ya no queda más sacrificio para nosotros. Y pues yo había escuchado a unos hermanos que predicaban el salvo siempre salvo, que una vez que aceptamos al Señor Jesucristo, nuestros pecados son perdonados de una vez y para siempre, y que si pecábamos habían consecuencias, porque Dios al que ama castiga y disciplina, pero la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces yo tenía ya las dos versiones, el salvo siempre salvo, y tenía también la doctrina de estos hermanos que creían que no había ya salvación para el que pecara. Entonces fui a leer el pasaje, porque ya había yo leído la Biblia, pero pues uno tiene que meterse en la Escritura, ¿verdad? Buscar la revelación, porque cuando usted lee información, ¿verdad? Una cosa es la información que nos da la Biblia y otra cosa es la revelación. Cada uno de nosotros debemos de pedirle revelación al Señor y decirle, Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver más allá de lo que está escrito en este libro, entender lo que el Espíritu quiere que nosotros entendamos. Y corrí y empecé a leer el libro de Hebreos, y en su capítulo 10, versículo 26, vamos a leer al versículo 29, encontré esta escritura que es para temblar si fuera de la manera que el hermano me lo planteaba, vaya. Y dice la palabra del Señor, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Este pasaje le ha hecho tanto, pero tanto daño a la iglesia cuando ha sido predicado fuera del contexto, ¿verdad? Este pasaje es una continuación de lo que dice desde el capítulo 10. ¿Por qué decir del capítulo 10? Es una continuación de lo que dice el capítulo 9, versículo 23. Voy a leer un poco porque necesitamos entender lo que dice ese pasaje de la Biblia. Dice, pues fue necesario que la figura de las cosas, estoy en el versículo 23, capítulo 9. Pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Oiga, Jesús se presenta por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado de en medio.
a quitar en medio el pecado. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrece continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo, holocausto, expiación por el pecado, y no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto mismo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Oiga, la santificación fue hecha a través del sacrificio. Nosotros no producimos santidad. Nosotros debemos de cuidar la santidad que produce en nosotros el haber venido a Cristo. No producimos santidad. Si usted lee el libro de Romanos, nosotros somos torpes, dice la Biblia, en las cuestiones espirituales. Somos torpes. Veneno de aspida en nuestra lengua, dice. Hacemos de continuamente el mal. Pero la sangre preciosa de Jesús nos limpia. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez y para siempre. Somos santificados de una vez y para siempre. Pablo lo explica de una manera más explícita. Él dice en 1 Corintios 6:11, dice que hemos sido lavados, santificados y justificados. Hemos sido hechos aceptos delante de Dios. Por medio de nuestras obras no, sino por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros. Ciertamente dice todo, y aquí está un poquito de luz para que entendamos el pasaje. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nosotros no tenemos la facultad de olvidar. Siempre estamos recordando cosas buenas o cosas malas, a menos de que nuestro cerebro pues ya se va haciendo pasita, ¿verdad? Pero no tenemos esa facultad de olvidar. Dios sí. Dios, una vez que te perdona tus pecados pasados, presentes y futuros, cuando nos presentamos delante de Él, ¿cómo es que funciona entonces esto en el misterio de la salvación? Es que cuando venimos delante de la presencia del Señor en el nombre de Jesús, Él no ve a Miguel Escobar, no ve al pastor, no ve al hermano Miguel Escobar. Él ve a Cristo en mí. Él ve a Cristo en mí, y a través de ver a Cristo en mí, Él me ve santificado, porque la sangre preciosa de Jesús me ha justificado desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, y cuando creemos, nosotros pasamos a ese nivel de santidad en Cristo.
La santidad está en Cristo y como nosotros estamos en Él, entonces Dios ve a su Hijo en nosotros. Y dice la Escritura, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos. ¿Qué pasaba? El pueblo de Israel cada año tenía que llevar ofrenda, un sacrificio. Usted lee la ley, la Biblia dice que los más pobres, pues que no alcanzaban, tenían que llevar un palomino, tenían que llevar un sacrificio por sus pecados cada año. Cada año tenían que subir. Y no es así en la gracia, no es así en el Señor. Él nos perdonó de una vez y para siempre. De otra manera, tendría que haber venido el Señor y estar muriendo cada uno. Cada vez que nosotros, oiga esto, lo que le voy a soltar en esta hora. Cada vez que nosotros venimos al Señor pidiendo perdón por los pecados actuales, presentes, lo que estamos pidiendo en ignorancia, perdóneme, es que Jesucristo vuelva a morir por nosotros como los judíos. Pero si la Biblia dice que Él ya murió de una vez y para siempre, ¿cuál es el problema? El problema es que carecemos de fe o estamos mal enseñados. Yo a veces le pido perdón al Señor por cuestiones de conciencia, pero de acuerdo a lo que dice Hebreos, usted y yo cuando fallamos, cuando pecamos, no deberíamos de venir a pedir perdón, sino a dar gracias porque ya fuimos perdonados hace 2000 años. Es lo que está diciendo Hebreos, el escritor de Hebreos. Y oiga que el escritor de Hebreos está resaltando el ministerio y el sacrificio de Cristo, porque ellos estaban acostumbrados al sacrificio que se hace bajo el sacerdocio levítico. Pero Jesús no ministró bajo el sacerdocio levítico. Si usted lee el libro de Hebreos capítulo 7, dice que él era sacerdote según el orden de Melquisedec, del cual la Biblia habla poco, pero hay una luz ahí. Hay una luz ahí a que nuestro Padre en la fe le dio la ofrenda. Y el capítulo 7 nos explica cuál es el ministerio de Jesucristo. Era mayor al sacrificio, al sacerdocio de los levitas. Entonces Él es el que quita el pecado del mundo, y decía que cuando pecamos, nosotros los ya santificados, los ya lavados, santificados y justificados por medio de la sangre preciosa de Jesús y de su Santo Espíritu, como dice Pablo, predicador y maestro, apóstol a los gentiles, según 1 Timoteo capítulo 2, versículo 7, que se le fue revelada la gracia, ¿verdad? Y Él enseña a los gentiles, o sea, a nosotros que no somos judíos, Él enseña que ya fuimos lavados, santificados y justificados. El libro de Hebreos dice que de una vez y para siempre. Entonces, repito, no deberíamos de venir a pedirle perdón a Dios. Cuando fallamos, deberíamos de darle gracias porque hace 2000 años y cachitos, un poquito más ya, ¿verdad? Fuimos perdonados de una vez y para siempre, dice la palabra. ¿Cree usted eso? Porque es lo que la palabra de Dios dice. Yo no vengo a venderle doctrinas de hombres porque no me debo a las doctrinas de hombres. Me debo a la doctrina, a la enseñanza que la palabra de Dios dice. En ese sentido, vamos a llegar al versículo del cual vamos a disertar, del cual vamos a hablar en esta mañana. Dice versículo 13, he aquí adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, o sea, a nosotros que creemos en Cristo, con una sola ofrenda. Repito, el pueblo de Israel tenía que ir cada año a ofrecer ofrendas por sus pecados. Cada año. Entonces ellos iban confiados, ¿verdad? Confiados. Me imagino que esta gente estaba en el hábito de pecar porque sabían que iban a ir allá y iban a purgar sus pecados, vaya.
como lo enseñó la Iglesia Católica, que nosotros, bueno, que la gente, ¿verdad? Gracias a Dios, yo nunca he sido católico, aunque fui idólatra. Oiga lo que dije, porque hay gente que es cristiana, pero es más idólatra que los católicos. Pero ese es otro tema. Cuando yo encuentro este pasaje, me lleno de alegría después de que había tenido tristeza, porque dice que aquí mis pecados fueron perdonados de una vez y para siempre. Ya no queda, por eso vamos a entender allá adelante que dice, ya no queda más sacrificio, porque el sacrificio ya se efectuó hace 2000 años. Entonces digo, por cuestiones de conciencia, yo a veces resbalo, cometo pecado y le digo, Señor, perdóname. Y se lo digo de esa manera, perdóname por cuestiones de conciencia. Pero yo sé que tú ya me perdonaste y te doy gracias por eso. Nunca me levanto creyendo que mi pecado no ha sido perdonado, nunca. Porque tengo la conciencia, la convicción, el conocimiento de lo que Hebreos dice. Y no solo Hebreos, lo dice la Biblia, en todo, la Biblia lo dice. Entonces, alguien que escribió el libro de Hebreos está tratando de enseñarle a los cristianos judíos la diferencia entre el poder del sacrificio. Les enseña la diferencia entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo, que decía, el sacerdocio de Cristo no era según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Y está tratando el escritor de explicarle a los cristianos judíos que Jesucristo era superior a los sacerdotes. Y también está explicando que la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo es superior a la ofrenda que practicaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Porque ellos tenían que ir y venir, sacrificando cada año un cordero. Pero la Biblia dice que Cristo fue sacrificado de una vez y para siempre. Llevó nuestro pecado y dice que ya no se acuerda de eso. Ya no se acuerda. ¿Sabe que Efesios dice que nosotros estamos sentados juntamente con Él? Porque Él dijo, consumado es, todo aquel que viene al Señor ya es salvo. Ahora, hay un hilito en mi conocimiento bíblico. Me gustaría que fuera así, salvo siempre salvo. Pero cuando leo la Escritura me doy cuenta, y no solo por este pasaje, que podríamos perder la salvación. Que eso sería casi imposible. Porque la Biblia dice que el que está en sus manos nadie lo arrebatará. Nadie. Entonces perder la salvación es casi imposible. Pero hay pasajes que alumbran, que dan luz y nos hacen entender que no debemos de descuidar una salvación tan grande. Termino de leer el pasaje. Dice, porque con una sola ofrenda, Hebreos 10, capítulo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Aquel que ha venido al Señor y ha confesado a Jesucristo como su único suficiente Salvador, genuinamente no me deja mentir, que nosotros venimos al Señor con un volcán de pecados, pero una vez que venimos a Cristo, que confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, nuestra conciencia misma es limpia de pecado. Cualquiera te lo puede señalar, cualquiera puede hablar de tu pasado, pero tú en tu conciencia, el Espíritu Santo te da testimonio de que tú eres limpio, de que tú eres salvo. Es un misterio ahí. Por eso Jesús dijo, venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Porque la ley no puede hacer descansar a nadie. Siempre te está señalando de pecado. Pero cuando vienes a Cristo, tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Estaba diciendo, dejen la ley, vengan a mí. Dejen la ley, vengan a mí. Yo los voy a hacer descansar.
Porque la ley siempre va a estar señalándote, tú siempre vas a estar tratando de purgar tus pecados, porque la ley no quita el pecado, era sombra, el sacrificio era sombra de lo que había de venir. Dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por él, se han sido quitados. Y aquí es donde también arroja luz el creer que somos salvos, siempre salvos. Pero Dios bendiga a mis hermanos que su fe y su cosmovisión bíblica les ayuda hasta ese nivel de creer que no pueden perder la salvación. Y es que sabe que 1 Corintios capítulo 5, Pablo, que es maestro, predicador y apóstol de los gentiles, nos enseña, porque él nos enseña, ¿verdad? Él nos enseña de aquel hombre que tiene a su mujer, de aquel hombre que tiene como mujer a la mujer de su papá. Él dice, agárrenlo, entréguenlo a Satanás con el fin de que el cuerpo sea destruido, pero que su espíritu sea salvo. Entonces yo no puedo, sinceramente le digo, yo no puedo, ¿verdad?, botar esa verdad en los que creen que se es salvo, siempre es salvo. Pero también ellos no pueden votar mi verdad de que la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, que el que practica el pecado no heredará rey. No dice el que peca, porque todos pecamos, sino el que practica el pecado. ¿Qué es la práctica del pecado? La práctica del pecado es que yo pequé hoy, por ejemplo, el pecado que más señala, porque la gente y la iglesia, los predicadores de la ley, el pecado que más señalan es codiciar a la mujer, pero el mismo que está diciendo que no codicia a la mujer de otro, acaba de estar codiciando el carro que se estacionó a un lado de él. Y la Biblia dice que no codiciemos ni su asno, ni su buey, porque esos eran los carros, vaya, de antes. Es que no se puede cumplir la ley, ni los 10 mandamientos. No me vengas con la idea de que, por eso Jesús en su sacerdocio, que es según el orden de Melquisedec, alteró la ley, la espiritualizó con aquellos hombres que creían, de acuerdo a la ley, que solo en un acto sexual se pecaba. Jesús les dijo, ¿saben qué? En mi sacerdocio, en mi mundo espiritual, les dice el Señor, con solo ver a una mujer ya la codiciaste en tu corazón y cuenta como tal. La conciencia del pecado, la conciencia, el conocimiento del pecado, el conocimiento de la Escritura, tiene mucho que ver con la demanda que Dios le hace a cada quien. Esta gente conocía la ley. Conocía la ley. Por eso el ejemplo del escritor de Hebreos, en el pasaje que leíamos, que si alguien violaba la ley por dos o tres testigos, moría irremisiblemente. ¿Cuánto más les dice él? Pero vamos a llegar ahí. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no por nuestras obras, ¿verdad? Si alguien viene al Señor porque ya ayunó, porque ya oró, mentiras. Cuando yo le repito en cada oportunidad a través de este medio que yo ayuné 100 días, no lo digo para vanagloriarme, me da tristeza, porque descubrí que en esos 100 días sigo siendo el mismo pecador de siempre. Los monjes van y se meten en las montañas, en sus casas, para no contaminarse con la sociedad. Pero es que Pablo revela en el capítulo 7 del libro de Romanos que nosotros tenemos un cuerpo de pecado. Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Yo voy a la iglesia, yo voy a ayunar, yo voy a evangelizar, pero este cuerpo de pecado lo ando llevando y tengo una lucha en mi mente por siempre hasta la muerte, amén. Por eso este cuerpo tiene que morir. Y aquellos que estén vivos cuando Cristo venga, este cuerpo tiene que ser transformado. Acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión. Versículo 26 del capítulo 10 dice,
Porque si pecaremos voluntariamente, viene del capítulo 10 la conversación. Usted no puede iniciar una conversación al encontrarse con alguien y le dice, porque si no fuimos allá, y el lector se queda pendiente, dice, bueno, ¿de qué me está hablando este? ¿De qué habla? No, pero él dice, porque si pecaron, porque viene la conversación de allá. Viene hablando de que nosotros somos santificados por medio de Jesucristo. Viene diciendo que la sangre de Cristo quita los pecados de una vez y para siempre. Nosotros somos, dice, de eso sí le puedo dar fe en la Escritura, que nosotros somos lavados, santificados y justificados de una vez y para siempre. Ya no hay más ofrenda. Pero entonces el escritor del libro de Hebreos, que se le ha asignado a un montón de personas, ¿verdad? Yo casi alcanzo a entender que puede ser Pablo, pero hay algunas cosas allí que no me permite, porque yo soy predicador de la gracia y me gusta leer mucho las cartas paulinas. Me gusta leerlas mucho, en donde a veces incluyo Hebreos. A mí me gusta leer las 13 cartas paulinas, 14 con la de Hebreos. Por eso si usted viene a hablarme de la ley, poco me acuerdo de eso. Y gracias a Dios por eso, porque si yo viviera bajo la ley, yo estudiara la ley. Pero la ley mata, decíamos el día de ayer. El Espíritu vivifica. Entonces, como Pablo ha sido enviado, según el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11, no por hombres ni por hombres, dice la palabra, sino por revelación, él fue constituido apóstol. ¿Para quiénes? No para esta gente. Pablo no fue constituido apóstol para los judíos cristianos. Eso lo dice Gálatas capítulo 3, capítulo 2, versículo 7, donde Pedro le dice, tú has sido enviado a los de la circuncisión y yo he sido enviado a los de la incircuncisión. Por ahí puede ser algún cristiano judío el que escribió esto, amén. Se esconde, porque yo más creo que el que escribió Hebreos se esconde de no ser identificado porque es parte de ellos. Y usted sabe que la fe de los apóstoles para salvación no es según gracia. Por eso Pablo encuentra a Apolos, a Cefas, que es Pedro, y a otros diciendo yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Otros decían yo soy de Pablo. Murió Cristo por ustedes, o yo morí por ustedes, dice Pablo. Porque Pablo no está haciendo discípulos para él ni seguidores de él. Pablo está predicando que sigamos a Cristo, que creamos en Cristo. En la cosmovisión de los apóstoles que anduvieron con Jesús, la gracia no tiene cavidad. Ellos son salvos por fe. Por eso ellos incluyen obras en su salvación. Santiago capítulo 2 versículo 17, él incluye obras en su salvación. Pero Pablo, que predica acerca de la gracia que es un favor inmerecido, que el Señor por allá vio a Miguel Ángel Escobar y le plació en su corazón salvarme. Me llamó y me dijo, ven, te quiero salvar. Me puso en su cuerpo a través del bautismo del Espíritu Santo, porque ese es otro problema que nosotros tenemos con los bautismos. Y primero Dios, mañana hablamos de eso, porque creemos que el bautismo en sí nos salva. En la cosmovisión de los apóstoles sí, pero en la cosmovisión de la predicación de Pablo, usted y yo no necesitamos más que solo confesar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Que son doctrinas, enseñanzas diferentes, fe diferente. Usted ve a cualquiera de los apóstoles de Jesús predicando o hablando a través de las cartas y usted se va a dar cuenta que ellos no predican la salvación por gracia. Por eso Pedro dice más adelante en la carta de segunda de Pedro, dice que Pablo dice cosas que los indoctos tuercen porque son difíciles de entender, porque a ellos no se les fue revelado la gracia. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 1:6, dice que Cristo lo envió a través de la revelación
a predicar el evangelio de salvación, no a bautizar. ¿Por qué? Porque en la cosmovisión de Pablo, el bautismo en la gracia, el bautismo no es necesario para ser salvo, porque es un don, es un regalo. Usted y yo no podemos hacer nada. Eso se efectuó en la cruz del Calvario. Por eso cuando usted lee a los apóstoles y su enseñanza, le cuesta creer que el ladrón de la cruz se pudo haber salvado, porque ese ni fue a la iglesia, ni diezmaba, ni ofrendaba, ese tampoco había sido bautizado, solo reconoció que el que estaba ahí, lo que Pablo dice en Romanos 10, 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Eso es lo que está testificando el ladrón en la cruz. Pero eso no cabe en la cosmovisión de los apóstoles, ni los que predican la enseñanza de los apóstoles. Ellos predican que tenemos que ser salvos por la fe, ¿verdad? Que usted tiene que creer en Jesucristo. Y para eso pues se incluyó el bautismo. Y por eso nuestros hermanos, ¿verdad?, que no conocen la gracia, bueno, te bautizan en el nombre de Jesús para salvación. ¿Están equivocados? No, están bien en la cosmovisión de los apóstoles. Por eso Pablo en el capítulo 19 encuentra a los discípulos de Juan, sabe cuál es su enseñanza, sabe cuál es su doctrina, ya son gente encaminados en la fe y los bautiza en el nombre de Jesús. Porque Pablo no tiene problema con bautizar en el nombre de Jesús, ningún problema. Sin embargo, él cuando fue a Jerusalén con los apóstoles, él no fue a que le enseñaran doctrina. Él quería estar en paz, él quería estar con ellos. Por eso pidió la 10 de una discusión. Me imagino que fue doctrinal, que sabrá Dios el Espíritu Santo por qué no nos enseñó ese buchinche que hubo ahí. Porque dice que hubo una reunión allí que no fue grata, no fue poco. O sea, ahí se agarraron doctrinalmente. Porque querían imponerle a Pablo la enseñanza judaizante de ser circuncidado y guardar la ley para ser salvo. A Pablo. Pablo no fue a que le enseñaran doctrina. Pablo no fue allí como un instituto bíblico. Es más, ni fue, lo llevaron. Bernabé se le ocurrió, mira, vamos a ir allá, vamos, vente, te voy a llevar para allá. No sé con qué intención, porque Bernabé después se tuerce también, en Gálatas también se tuerce con el Pedro. Porque no conocen la gracia. No conocen la gracia. Entonces este pasaje dice, porque si pecáremos, incluyéndose el escritor, ¿verdad? Se está incluyendo, dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Este pasaje ha entristecido el corazón de muchas personas por estar mal interpretado. Porque a veces solo leemos el pasaje y no vemos la verdad que está dentro de toda la Escritura. Usted tiene que leer por lo menos el capítulo para entender qué es lo que dice un pasaje, de qué está hablando. Por eso yo lo llevé al capítulo, al 9 y al inicio del 10, para que podamos entender de lo que está hablando este hombre. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Esos que les gusta vivir bajo la ley, si la violan, tú mueres. Eso todavía está activo ahora. Síguele ahí con la ley. Agarra el libro de la ley. Si te hace tanto daño, cómprate solo un Nuevo Testamento. Es más, cómprate solo las cartas paulinas. Si no puedes dominar las doctrinas de la ley de los apóstoles y no conoces la gracia, yo te invito en el nombre del Señor que leas las cartas paulinas.
Como Santiago dice en el capítulo 2, versículo 17 en adelante, que la fe sin obras es muerta, quiere saber un hombre vano, que le diga eso a Pablo. Y usted va al libro de Romanos y dice que la fe, tomando en cuenta lo mismo que dijo Santiago, poniendo de ejemplo a Abraham y a Rahab la ramera, poniéndola en cuenta, dice que fueron salvos por fe. Efesios 2:8 dice que es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces este escritor está hablando que nosotros somos salvos por fe por medio del sacrificio único y exclusivo de nuestro Señor Jesucristo. Pero decía que este pasaje está tan mal interpretado, y si seguimos leyendo, allí dice para que, es más, ¿sabe qué? La Biblia no registra un solo caso de alguien que habiendo pecado después del sacrificio, él está explicando algo nada más. Él no está afirmando, porque la Biblia testifica, revela, enseña, la ley revela el pecado en la Escritura. Y este hombre está explicando el valor que tiene Jesucristo y el valor que tiene porque su sacerdocio es mayor que el sacerdocio levítico. Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo explica en el libro de Hebreos, y también explica que la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo es superior a la ofrenda que cada año estaban celebrando, porque era necesario ellos regresar cada año con la ofrenda para purgar sus pecados, para perdón de sus pecados. Pero Cristo, siendo superior al sacerdote levítico, dice la Escritura, y superior en ofrenda, se entregó de una vez y para siempre, para perdón de nuestros pecados. Por eso decía que nosotros no deberíamos de pedir perdón, nosotros deberíamos de dar gracias a Dios cuando pecamos y decirle: Señor, gracias, porque hace 2000 años tú perdonaste mis pecados, porque dice que Él nos hizo, nos santificó de una vez y para siempre. El problema es que nos cuesta creer eso. ¿Por qué? Porque estamos viciados de la ley. Estamos viciados, nos han engañado desde los púlpitos. Gente con conocimiento, pero no quiere que lo quiten del púlpito, no quieren que le quiten el presbiterio, no quiere que digan que es ignorante, no quiere soltar su denominación, y por eso, para que ahí lo reconozcan como avispa, que diga como obispo, se mantiene ahí. No, me van a quitar la iglesia. Si yo predico y revelo una verdad, me van a quitar la iglesia. Pero ¿por qué le hacemos daño al cuerpo de Cristo dándole una mala interpretación? A mí me gusta lo que Jesús dice. Lo habían apaleado, escupido, lacerado, clavado, lo hicieron cargar una cruz pesada, lo llevaron, atravesaron su costado. Y oiga lo que el Señor dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Una persona, para ser condenada, tiene que tener conciencia de pecado, y por eso la ley no es buena, porque la ley te hace tener conciencia de pecado, porque sin la ley el pecado está muerto, dice Romanos capítulo 7. Por eso usted ve a Abraham pecando y no se condena. ¿Por qué? Porque no tiene una ley que le rija, que le señale como pecador. Usted, como la conoce, usted le llama adúltero, porque la ley condena. El Espíritu Santo vivifica, y ayer explicábamos qué es vivificar. Se aplicó en la mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. El Espíritu Santo siempre te va diciendo: yo no te condeno, levántate, vete y no peques más, no practiques el pecado. Siempre va a estar el Espíritu Santo diciéndote esto: levántate, vete, no peques más, vivificando a la persona, vivificando al pecador. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos salvos. Y el Espíritu Santo se encarga, y lo dice el libro de Hebreos, se encarga de que nosotros vivamos bajo esa santidad. Él nos ayuda en nuestras debilidades, Él nos enseña todas las cosas, Él habla a nuestra mente, a nuestro corazón, porque nosotros no vivimos sin ley. Romanos capítulo 7, versículo 6 dice que no estamos bajo la ley de la letra, bajo la ley mosaica, pero sí estamos bajo la ley del Espíritu. Y gloria a Dios por eso.
¿Por qué? Porque según lo que estamos leyendo aquí, en la ley, para que tú fueras señalado de pecado, tú tenías que tener 1, 2 o 3 testigos. En Jesús no. En Jesús tu conciencia te condena. Y por eso dice la Biblia, si tu corazón te reprende, mayormente es Dios. Por eso tú tienes que tener cuidado a qué le llamas pecado, porque a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Tienes que tener conciencia, el conocimiento de lo que realmente no le agrada a Dios, porque a veces nos condenamos por algo que alguien dijo que tenés que condenarte. Hay que tener cuidado cuando aceptamos el gobierno disciplinario de una iglesia, porque por ejemplo un hermano me decía que mi esposa no podía andar aretes si quería yo ser parte del ministerio, y bueno, me están dando la oportunidad que yo decida. Pero la Biblia dice que Abraham cuando mandó a buscar a mujer para su hija, nuestro padre en la fe, ¿verdad? Que Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 12 dice que sigamos las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham. O sea que nuestro padre Abraham es el ejemplo, el modelo a seguir en la fe. Y vea esto, lo primero que le manda es que le ponen una sortija aquí, ve. Nada de que aquí, en la nariz. Un chicotón de diamante. Quiero creer, ¿verdad? Que era. Y le mandó a poner unas pulserotas de oro que. Por eso yo los hermanos que predican y le hacen así y enseñan yo no lo critico porque pues, gloria a Dios que Dios les ha provisto, ¿verdad? Yo todavía no llego a esos trotes, mire. Hasta mi anillo de bodas me he quitado. Entonces, vea, a veces condenamos a la gente por cosas, por falta de conocimiento. ¿Y qué digo conocimiento? Por falta de revelación. No, pero es que Isaías dice que Él les va a quitar sus alhajas, les va a quitar sus vestidos, les va a quitar sus mantelinas, les va a quitar todo. Porque cuando leemos ese pasaje solo hablamos de las alhajas y de la belleza. ¿Sabe que el Señor a las mujeres de Israel les quitó esa gloria que tenían? Pero no porque era pecado tener esa gloria. Les quitó esa gloria, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel se había descarriado. Y cuando nosotros nos descarriamos, la gloria de Dios es quitada de nosotros. Usted empieza a ir para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Esta gente no fue vituperada. Esta gente no fue y vamos a hablar de eso. Mejor nos vamos a meter en un problema sin tener el contexto bíblico. Entonces, ¿para quién es este pasaje? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Oiga, primero dice el que peca voluntariamente, deliberadamente, o sea, dice, bueno, yo me voy a ir a pecar hoy. Yo sé que eso es pecado, pero yo me voy a ir a pecar. Esa tiene que ser la conciencia de la persona que está señalando el escritor aquí. Que él está consciente, que es voluntariamente, ¿verdad? Porque una cosa es que su esposa le planche la camisa, ¿verdad? Blanquita, bien arreglada, y que usted va por allá y regrese sucio, porque pues allá afuera hay suciedad. Y otra cosa es que yo, bien planchadito, me vaya a meter a un taller mecánico y agarre grasa y me ensucie yo solo. De eso está hablando. De alguien que agarra el pecado y se lo embarra en la cara solo, deliberadamente. De ese extremo está hablando el escritor. Por eso dice, porque si pecáramos voluntariamente, deliberadamente, con la intención, con el conocimiento, no está hablando de alguien que fue y bueno, pues lo dejó su esposa, se casó con otra, lo dejó eso, se casó con otra, lo dejó eso, se casó con otra. La Biblia dice que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y todavía no hay sentencia de juicio, solo dice que no tiene perdón, vaya. Vaya usted a saber si va a condenar a esa persona. No lo sé. Si usted tiene esa revelación, pásemela, porque yo no sé. Jesús lo que dijo, que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni aquí, ni allá, ni en el otro. Pero no dice cuál es el juicio. No está condenando a nadie. Y nosotros con ese pasaje, no, cállese la boca, hermano. Cállese. Y sabe, hermano, cuando agarramos ese pasaje, la persona tiene que tener conciencia
y conocimiento de lo que está haciendo. Ahora dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fuiste, ¿qué dice? En la cual fuiste santificado e hicieres afrenta al Espíritu de gracia. Allá hay 3 puntos que hay que ver. 4 con el que leemos el versículo 26. Pecar deliberadamente, que él solo vaya a agarrar y se ensucia, decíamos, ¿verdad? Ahora dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de Dios? Estamos hablando, esto lo respalda el capítulo 6, ¿verdad? Nos arroja luz, porque toda verdad es paralela. Yo no puedo hacer doctrina de un pasaje, amén. Toda verdad es paralela, ¿verdad? Toda verdad es paralela. Si leemos el capítulo 6, versículo 1 dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, que eso vamos a hablar, oiga, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Amén? Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Sabe que la iglesia, mire, la iglesia, a mí me da pesar porque hoy en la televisión nosotros ya tenemos acceso a otros códigos de la Biblia, a otros códigos espirituales, pero no por medio de la iglesia cristiana. Tenemos que acudir a otras enseñanzas. Y algunas veces a enseñanzas, a mí me gusta escuchar mucho a la mística judía, porque ellos nos ayudan, nos arrojan más luz, porque tienen el original de la Escritura y manejan mejor el conocimiento de la Escritura. Con todo y eso, pues yo estoy parado donde estoy parado, ¿verdad? Estoy parado donde estoy parado. Y procuro no aceptar, no escuchar a aquellos que enseñan el judaísmo, que enseñan de la Escritura, que no sean cristianos. Tiene que ser un cristiano, aunque se llame rabino, pero tiene que ser cristiano. Si no, yo no lo escucho, porque esos niegan que Jesucristo es el Señor. Ellos creen que Jesucristo, todavía lo están esperando, dicen que ya se abrió una puerta por ahí, le ponen una silla, todavía no les ha amanecido. ¿Por qué? Porque los que predicaban la verdad, que eran los profetas, los mataban en vez de escucharlos. Y nosotros hemos escuchado a los profetas, Isaías, Malaquías, Jeremías, aún al mismo Moisés, que habla de Jesús. Abraham habla de Jesús, pero ellos los mataban. Por eso todavía le siguen poniendo una silla ahí, porque según ellos Jesús ya va a venir, ¿verdad? Ahí se les va a aparecer el otro, pobrecito, no les ha amanecido a los hermanos, pero Dios les ayude. Toda verdad es paralela. Traemos del capítulo 10, versículo 26, nos regresamos al 6, porque aquí nos arroja luz de quienes ya no puede haber más ofrenda, ya no hay nada que hacer. Y dice la palabra, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible, y aquí viene la enseñanza que es paralela a lo que estoy hablando del capítulo que leíamos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, 1, gustaron del don celestial, 2, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 3, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, 4, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces esta gente a la cual no está diciendo, la Biblia no revela un solo caso. La Biblia, desde Génesis, no, más que solo el de Satanás. Pero Satanás no goza de los privilegios que nosotros gozamos. Con todo y eso dice una viejita que Dios es tan amoroso, pero tan amoroso, que ella cree en su corazón que Dios va a perdonar a Satanás, porque Satanás ahora le está sirviendo al Señor, y en ese sentido de que le está sirviendo es cierto, porque Satanás le sirve a Dios. Vení por acá, le dice, préstame un demonio. Mira, Pablo se está
poniendo allá como si él es el mero mero, se está gloriando él. Está un demonio, le dice, y anda a pegarle unas cachetadas y ponle un aguijón. Satanás es servidor de Dios. Sus demonios son servidores de Dios. Entonces la viejita dice, basado en esos pasajes, dice que ella está orando, que el amor, qué lindo el corazón de esta mujer, ¿verdad? Obviamente le falta conocimiento, pero ella cree que el amor de Dios es tan grande, y es que el amor de Dios, hermano, es inmensurable, no se puede entender. Dar a su hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda. ¿Cómo voy a dar yo a mi hijo por un pecador, si acaso por alguien bueno? Dice la Escritura. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ese pasaje de no reconcilio, que no me gusta usar esa palabra, de no poder ser restaurado, está fuera del alcance de todos aquellos que creemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido santificados de una vez y para siempre. Se puede perder un hombre que tiene el conocimiento pleno, se puede perder, de acuerdo, pero tiene que ser aquel. Por eso le dije que es casi imposible. Y la Biblia nos registra un solo caso. Pero por ahí andan un montón de hermanos, como el anciano que me decía, es que yo ya no puedo ir a la iglesia, yo lo andaba evangelizando en las colonias, ya no puedo ir, me dice, porque mire, en la iglesia me enseñaron, y la Biblia dice, hermano, que yo ya no puedo ser restaurado, ya pequé. Ahí está aquel viejito todos los fines de semana, pero mis hijos todavía tienen esa oportunidad, me dijo. Mis hijos, háblele de Cristo. Me dio tanta tristeza que hombres inescrupulosos, por no tomarse un tiempo para ayunar, orar y buscar la revelación de la Escritura, agarran un solo pasaje para condenar a los hijos de Dios. Cuando la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque aquellos que tenemos el Espíritu de Dios, somos de Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Quién nos puede arrebatar de la mano de Dios? ¿Satanás? ¿El pecado? Entonces yo enseño que usted es salvo. Y llámele salvo, siempre salvo si quiere. Pero usted, después de tener todas esas revelaciones, lo que dice así, el conocimiento, lo repito, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. El pasaje que leíamos de capítulo 10 agrega, amén, agrega y dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? 1. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. 2. En la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Por eso la Biblia dice que al que más sabe, más se le demanda. Amén. Entre más sabemos, más nos demanda la Escritura. Ese pasaje es un anuncio para aquellos que han alcanzado niveles. Decía un viejito que él va al cielo y regresa y platica con Dios y con los ángeles y allá ha visto a los apóstoles y bueno, sí, yo no sé si inventa. Ese viejito que predica eso, como sabe más, que conoce los poderes, ¿verdad? Tiene el conocimiento pleno de la Escritura, ya gozó de todos los dones espirituales, dice ahí. Y tuviere por inmunda. ¿Qué significa tener por inmunda la sangre de Cristo? Que tú no creas, después de haber enseñado, después de haberte explicado, después de que conoces hebreos de la manera, que seas más que un Apolos, que seas más que un Pablo, ¿verdad?
porque Pablo, siendo una eminencia, que también se le enseñaron cosas que al hombre no se le fue permitido explicar. Dice que sin el cuerpo, fuera del cuerpo, él no lo sabe. Subió hasta el tercer cielo. Él no se aplica ni enseña bajo la gracia que una persona no puede tener restauración en Cristo. Y pone de ejemplo al hombre que tenía la mujer de su papá y dijo: entréguenlo a Satanás para que el cuerpo sea destruido, porque hay dos formas aquí en la tierra de que nuestro cuerpo sufra situaciones, o tres quizás. Una, porque no cuidamos la salud. Dos, porque Satanás nos pide, ¿verdad? Y él sigue diciendo: piel por piel dará al hombre. Y Dios ve en ti la capacidad y le muestra a Satanás de que sí se puede en Cristo, sí podemos en Cristo confrontar a Satanás. Amén. Y la otra, que Dios le permite al enemigo dañarte. ¿Para qué? Para que no te exaltes. Hay hombres de Dios que están perdiendo la vista, hay hombres de Dios que están perdiendo miembros de su cuerpo porque para el Señor, y Él lo dijo, es mejor que entres al reino sin una mano, ¿verdad? Porque a veces nos exaltamos tanto que... Hay un hermano que conoce tanto de guerra espiritual, pero tanto de guerra espiritual, que él cree que él es el sacachamanes, ¿entiendes? Entonces, y es cierto, el hombre tiene una unción y tiene ese don, esa capacidad, esa asignación, voy a decir, de decirle a los demonios: sal de él en el nombre de Jesús, y no anda ahí escupiendo a nadie, ni agarrándolo, ni tirándole aceite, ni hagan una rueda, hermanos, y vamos, levántense. No, solo les dice: ¿sabe qué? Suéltalo en el nombre de Jesús. Y se van. Y se van. El libro de Hebreos fue escrito por un hombre desconocido, por una persona. Alguien dice: no, este libro lo escribió el Espíritu Santo en su fe, vaya. Yo creo que lo escribió un hombre porque saluda a personas, habla de personas, ¿verdad? El léxico que usa es humano, ¿verdad? Alguien que conoce la ley muy bien. Por eso algunos piensan que Hebreos lo escribió Pablo, porque conoce muy bien la ley. Con todo y eso, no hay un escritor y no podemos decirlo. Es anónimo. Pero sí es claro de que el escritor de Hebreos no señala una sola persona que haya caído o inquirido en esa falta para haberla escrito ahí. Entonces, el escritor solo está diciendo que no, que está dando una información de que la sangre de Cristo es superior a la sangre y a la doctrina de lo que la ley enseña. Hasta hoy, como decía hace un rato, al único que yo veo que no hay para atrás es para Satanás y los ángeles. De ahí, mi hermano, de pecar, todos pecamos. Tu servidor podría haber pecado en este momento por haber dicho algo que no tiene que ver con el contexto bíblico. Todos pecamos. Todos son todos. Deja de condenar a tu hermano. Y lo que es mejor, no te dejes condenar por nadie. Jesucristo dijo: yo soy el que morí por ustedes. Pablo en la gracia. La gracia es muy hermosa. Reconocer que somos salvos por gracia es un don inmerecido, que nosotros ni siquiera lo buscamos. La Biblia dice en el libro de Efesios 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto, ¿qué puede buscar? Agua, comida, o ¿qué puede buscar? Nada. Es el regalo de Dios. Dios te escogió. La Biblia dice que no es del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Lo voy a decir y lo voy a soltar porque tengo que soltarlo. Tengo que soltarlo. Los apóstoles, esto es para aquellos que andan en un nivel espiritual más alto, ¿verdad? Porque una persona nueva no va a aguantar con esto. Los discípulos de Jesús nunca, y si usted encuentra, ayúdeme, porque yo lo sigo diciendo hasta que encuentre una verdad, nunca predicaron la gracia. Ellos predicaron la salvación por fe, ¿verdad? Que es algo que los judíos tenían que hacer, buscar al Señor. Pero la gracia tiene que ver con que usted no busca nada, viene el Señor y nos da un favor inmerecido, que es el don de la salvación. Ellos predican la salvación por fe,
Pablo predica la salvación por gracia, que incluye la fe, desde luego, pero no es necesario que el hombre crea. ¿Por qué? Quien enciende la chispa no es el hombre. Quien enciende la chispa es el Espíritu Santo en la vida del hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Por eso decía, esto no va a caber en todo lo... Necesitas tener depósito para entender esto, que Dios en su gran... Todos los días le digo al Señor, gracias por revelarme la gracia. Gracias porque, hermano, usted me puede señalar, usted, si usted conoce mi vida, usted puede señalarme como le dé la gana, le doy permiso, pero para que usted me haga creer que yo me voy a perder, usted, hermano, no le ha amanecido. Yo soy salvo porque la sangre preciosa de Jesucristo me ha perdonado, dice Hebreos 10, de una vez y para siempre. Cuando yo cometo pecado, cuando yo cometo falta, yo vengo al Señor y le digo, Señor, gracias por haberme perdonado hace 2000 años. Por motivos de conciencia, ¿verdad? A veces le digo, perdóname. Y se lo digo, perdóname por motivos de conciencia. Pero yo sé que tú me perdonaste hace 2000 años. Jesús dijo algo referente a eso. Él dijo, Señor, cuando ora por los discípulos, que ya se va, le dice, yo sé que siempre me oyes. Ya había tenido una comunión con Él, pero esto lo digo para que estos escuchen, de que estoy orando por ellos. Necesitamos depósito. Pero mientras no hagamos caso a lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 6, mi alma alaba su nombre. Versículo 1, 2, 3 y 4. Mientras no dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo, porque hay cambios en el mundo espiritual. Jesús dijo, por camino de gentiles no vayan. Y hay unos que se han quedado en esa doctrina, en esa enseñanza, como Pedro, como los apóstoles. Nunca fueron a los gentiles. Por eso Pablo en Gálatas 2:7 le dice, tú has sido enviado a los de la circuncisión, porque Pedro en el capítulo 10 de los Hechos, cuando se le es revelada, cuando se le es explicada la gracia, no revelada, explicada, lo que se conoce como logos y rema, para los que saben ese término, él ni siquiera se puso a contender con Dios. No, Señor, porque yo nunca he comido cosas semejantes. ¿Cómo vas a creer que yo voy a ir? A Pablo, que conoce la ley, que era fariseo de fariseos, ¿verdad? Enseñado a los pies de Gamaliel, o sea que se conocía la ley como no tiene idea. Cae del caballo y dice, ¿qué quieres que yo haga? El Pedro no. Por eso los apóstoles, lo digo, lo mantengo y lo sostengo, ellos no conocieron la gracia. Por eso usted escucha a Santiago en capítulo 2, versículo 17, hablando acerca de que la fe sin obras es muerta. Pero lea Romanos 4 y después hablamos. Porque Pablo dice que a Abraham no se le contaron las obras. Y Santiago dice que sí. Si no, vean a mi padre Abraham, dice. Y a Santiago, por ahí está mi enseñanza de esa enseñanza. Valga la redundancia. Los que tienen oídos que oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. El maestro de los gentiles es Pablo. Si usted va a la ley, usted está yendo a una clase de judaizantes. Si usted va a los apóstoles, usted está yendo a una clase de hombres que no conocieron la gracia. Y si la conocieron, no la predicaron. Por eso Pablo dice cosas difíciles de entender, que algunos indoctos tuercen. Yo escuché a predicar, y con esto termino, perdónenme por el tiempo. Pero hay tanto que, como dijo David Wilkerson, hoy que ya estoy viejo, me han revelado cosas y no quisiera llevármelas. ¿Verdad? Yo no quisiera llevarme esto. Yo le digo a mi esposa que debería darme diezmo y ofrenda, porque todo esto yo se lo predico aquí, siéntate. Dios me ha revelado esto, mira. Mientras otros me condenan, me señalan. Usted diga de mí lo que quiera. No le aconsejo, porque el que me critica, el que me señala, el que me condena necesita la ley. Si no, ¿cómo me puedes condenar? Necesitas la ley. Entonces no eres hacedor de la ley, eres juez.
Y eso te hace peor que cualquier otra persona. No condenes a nadie. Y lo que es mejor, nunca dejes que nadie te condene. Lee bien ese pasaje. Deja de condenar al hermano que falló. Que ni a Pedro, que negó a Jesús, se le aplicó eso. Que ni a aquel hombre que tenía a su mujer, de mujer a su madrastra, se le aplicó eso, que dice Hebreos. Lee. Es casi imposible que una persona que venga a Cristo se pierda. Es casi imposible. Espero que Dios me dé la revelación de los que predican salvo, siempre salvo, porque la gracia alumbra un poquito de luz allí, pero el mismo que predica la gracia para salvación, también he escrito el libro de Gálatas donde dice que el que practica el pecado no heredará el reino de los cielos. Entonces yo creo que la salvación se puede perder en base a lo que predica Pablo y lo que predica el escritor, pero es casi imposible de que una persona que habiendo conocido al Señor y habiendo gustado de las manifestaciones celestiales futuras, dice, y aparte de eso tiene que tener por inmunda la sangre, o sea, por inservible, pues. Pero aquel que peca, en lo que peque, y viene al Señor para perdón de pecados, sigue creyendo que la sangre preciosa de Jesús le perdona. Aunque sea teológicamente mal, creyendo que tiene que venir, porque estamos mal enseñados, mal predicados, porque no queremos votar las doctrinas que nos enseñaron en el Instituto Bíblico, que nos enseñó un viejito que ni siquiera sabía leer, ¿verdad? Que no estoy menospreciando esos ministerios, pero gente que no tiene revelación agarra y te da cualquier pasaje. Te aplica hasta 5 maridos has tenido, el que tienes no es tu marido. Y como ya es aplicable para los hombres eso, te lo aplica. Que Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. Pablo oraba y decía, yo oro, dice el libro de Efesios capítulo 2, porque se les sea revelado Cristo, se les sea revelado Dios, para que se les sea revelada la gracia. Y esa es mi oración de hoy en día. Dios te bendiga, Dios con nosotros, ánimo. Para Él no hay nada imposible y para el que cree, todo le es posible. Un canto dice, la fe mueve la mano de Dios y tiene razón porque la Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Termino. Existe la ley que no salva sino que condena. Existe la predicación de los apóstoles, que ellos no predican la gracia porque fueron enviados a la iglesia cristiana, judaizante, judía. Y por eso te ve a Pedro todo torcido allá en el libro de Gálatas. Porque no lo entiende, no lo puedo culpar, no lo entiende, no se le fue revelado. Pero usted ve otra enseñanza que se llama la enseñanza de la gracia, a donde Pablo aparece en escena. Y si usted no cree en el ministerio de Pablo como apóstol, maestro y predicador de los gentiles, arranque esos 13 libros, esas 13 cartas de la Biblia y tírelos. ¿Para qué los anda llevando? Tanto que esta Biblia pesa. Yo estoy orando al Señor para que me provea para comprarme una más delgadita porque voy a predicar y aquí ando llevando una gran Biblia. Y ahí ando llevando la ley también. Yo no predico ley. Dios te bendiga. Dios con nosotros.